Hola, bienvenidos a nuestra clase número 3 del curso de la longevidad. Hoy vamos a retomar principios científicos, sobre todo de lo que se considera como más reciente y es lo relacionado con los hallazgos por allá en el año 2009 de la doctora y científica Elizabeth Blackburn. Obviamente con otro grupo de colegas, de ella obviamente, donde compartieron también este prestigioso premio, pero ella fue como la más abanderada dentro de este contexto. Resulta que todos nosotros estamos compuestos de células y esas células son organismos vivos y esos organismos vivos pues tienen, digamos que una vida de existencia y esa vida de existencia puede ser tan corta como de horas, como de días, como de meses. Y esas células que van muriendo, sea que se ubiquen en uno u otro órgano, pues deben ser reemplazadas por otras de igual o mejor vitalidad. Pero si no sucede esto, si no encuentran reemplazo, estas celulitas que se van envejeciendo, al no tener replicación, al no haber células nuevas y renovadas, entonces estamos ya en el lugar donde se ubiquen, camino a la muerte. Es decir, y si se ubican en todo el organismo, pues estamos hacia ese sendero. De aquí que es muy importante entonces facilitar una renovación celular, porque así como todos los días mueres de a poquito, todos los días naces de a poquitos, todos los días te puedes revitalizar. Casi que esa es una particularidad que aprovechamos los terapeutas, los médicos, los que estamos en este medio, y es que a pesar de que una persona pueda tener X o Y dolencia, X o Y enfermedad, pues pudiese ser que las células nuevas que van a ubicarse allí donde se está presentando la enfermedad pudieran venir nuevas, renovadas y con total salud. Estos son principios obviamente muy ayurvédicos que tal vez no todos digamos, los entes científicos vayan a compartir. Pero bueno, se trata de eso, de tener sistemas holísticos, nuevas miradas y todo ese tipo de cosas. Para ponernos en contexto, entonces, vamos a adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver vamos a ocultar primero este panelcito de aquí y vamos a ubicarnos en la célula. Y dentro de la célula hay muchos elementos y dentro de esos elementos uno que nos puede llamar mucho la atención por lo que vamos a dialogar es que dentro de esa célula está el núcleo de la célula y dentro del núcleo de la célula están los cromosomas. Y los cromosomas, aquí lo tenemos representadito, está señaladito con su nombre. Si ven a los extremos, hay como una especie de protector. Y aquí vemos que en el cromosoma es donde está ubicada la famosa cadena de ADN. Y en ella se encuentran codificados los aminoácidos en perfectas secuencias cuando el organismo está en perfecta salud. Que las mutaciones o las alteraciones o la pérdida de esa, digamos como de esa nomenclatura, de esa codificación de aminoácidos, pues a veces se presenta cuando aparecen sobre todo las enfermedades, llamémoslo las enfermedades. Y que allí esa replicación celular lo que hace es que cuando esa cadena se empieza a replicar, lo que va gestando es una célula nueva y esa codificación lo que lleva es toda la información eh, de ese organismo, en este caso de esa célula, y esa célula que compone obviamente entre muchas un órgano, entonces todas replicándose a la vez van formando, van regenerando ese órgano. De hecho, de allí se viene otra ciencia sumamente hermosa y todo lo que tiene que ver con las células madres, con la regeneración de tejidos, con sembrados aparte, pero eso podremos analizarlo quizás en otro curso. Entonces, para hoy, ¿qué es importante? ¿Qué nos trae la doctora Elizabeth Blackburn? Es que esos cromosomas que contienen en sus extremos gran parte de la información o la información mejor genética
de cada uno de nosotros, de cada una de esas células, pues esa información está como protegida por un elemento que se llaman los telómeros. Y esos telómeros, en la medida en que se van replicando muchas veces una célula, no es el único evento, va perdiendo su longitud. Entonces, si vemos aquí en la gráfica, del lado derecho, arriba tenemos tres cromosomas, están como en una secuencia de que si ven en la parte inferior de este primero que está en esa fotografía, en la zona izquierda, vemos que hay como una especie de un colorcito verde claro que está representando los telómeros y dentro de ellos está, obviamente, el ADN, la información genética. Pero en la medida que pasa el tiempo, se va acortando y va quedando al descubierto más cantidad de la formas de los elementos que quedan dentro de ese cromosoma que ya no están siendo protegidos por esos telómeros. De aquí entonces surge que se encontrarán probablemente en algunos textos de ciencia que se hace una analogía muy parecida a los cordones de un zapato. Aquí tenemos una fotografía como de la punta de un zapato, en donde esos cordones siempre vienen adelante como con una protección que es el que nos permite como manipularlo para introducirlo dentro de los orificios de un calzado para luego obviamente acordonar ese zapato, para asegurarlo. Pero resulta que cuando se daña ese protector de todas esas hebras del cordón o todas esas hebritas de la cadena de ADN, pues pareciera que esa pérdida, digamos que de longitud de distancia y que va desprotegiendo ese cordón a esos cromosomas, entonces va quedando expuesto y cuando va quedando expuesto, la célula pierde esa capacidad de replicación, de generar células nuevas. Entonces, cuando eso sucede, esas células que vienen y que están buscando replicarse y ya no tienen cómo, pues esas células se van envejeciendo, van pasando una fase que se llama senescencia, y es cuando aparece entonces más aceleradamente el proceso de envejecimiento. Por eso tenemos aquí como en síntesis para esta diapositiva, como tenemos un cromosoma muy vital, muy enérgico, muy juvenil, con unos telómeros aquí pintados en rojito bastante largos y un cromosoma ya con sus telómeros bastante cortos, ya un poquito más desgastado, más viejito, menos longevo, más débil, con menos energía, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso, porque no solamente los años hacen que perdamos esa longitud, esa distancia del telómero, eh, sino que hay otros factores que vamos a analizar y posteriormente en próximas clases, dentro de este mismo curso, pues vamos a ver cómo podemos evitar que eso suceda. De todas maneras sucederá, pero podemos es prolongar que eso no suceda tan aceleradamente. Ahora, no es solo desde el punto de vista del concepto del envejecimiento, es, es que el acortamiento telomérico no solamente va a generar, es decir, que ese telómero, en este caso está de azul, que va perdiendo longitud, por tanto va perdiendo capacidad de replicación las células, de generar células nuevas, entonces va produciendo ese acortamiento telomérico unas células envejecidas que se van a notar, obviamente, el envejecimiento de esas células es evidente en el envejecimiento de la piel, es evidente en el envejecimiento de los órganos, es evidente en que la enfermedad, si está presente, pues va a generar más estragos porque tenemos menos vitalidad para contrarrestarlo.
Total, entonces, se va camino hacia un proceso de envejecimiento, hacia un proceso de enfermedad. Y aparte de eso, que esa célula que está perdiendo vigorosidad, entonces va generando también como unos mecanismos de reacción en el organismo que hace que se inflamen las zonas donde esto está sucediendo. Es decir, se produce la inflamación. Y cuando se da la inflamación, el acortamiento telomérico se agiliza aún más. Es decir, terminamos repotenciando. Luego, entonces, también podemos inferir que la enfermedad, cuando lleva consigo una inflamación, aunque tuvieses bien tus telómeros, está generando acortamiento telomérico de los telómeros. Y caemos en un ciclo vicioso de acortamiento telomérico, enfermedad, inflamación, más acortamiento, células muertas, células viejas, tejido enfermo, enfermedad. Es decir, dentro de las tantas causas de la enfermedad, esta es una de ellas. Esto es una de las grandes causas, entonces, también que propicia el envejecimiento acelerado. Que habrán elementos que podemos hacer para mitigar esto, para prolongar y llegar, como así hablábamos en las clases pasadas, eh, a esas longevidades con mucha vigorosidad. Sí, claro. ¿Por qué eso es tan importante? Porque se están presentando casos hasta de personas supremamente jóvenes que ya a la hora de medirle los telómeros, ahora esto se hace con ciencia sofisticada, a la hora de medir esos telómeros, están supremamente cortos y su proceso de envejecimiento está muy acelerado, aún teniendo 20, aún teniendo 30. Podemos hacer muchas cosas para contrarrestar, mitigar y tener una larga vida con mucha salud y vigorosidad. También se ha encontrado que no solo las enfermedades como de origen orgánico, sino las que empiezan desde el índole emocional, que hay ciertas emociones y esto está medido, es decir, es hecho con mucha ciencia, con muchos estudios de seguimiento, con muchas personas, con muchos investigadores, y se ha llegado a conclusiones como aquello que llamamos emociones negativas, algunas de ellas como la ansiedad, el temor, la inseguridad, la insatisfacción, la falta de sentido de vida, pues son emociones que van afectando la longitud del telómero, por ende aceleramos los procesos de envejecimiento cuando no estamos calmos, cuando no estamos en paz, cuando no tenemos una vida sosegada, tranquila. No me refiero a una vida perezosa, sino a una vida con sentido, feliz, paz y armonía. Otros elementos que acortan también los telómeros, el estrés oxidativo, no saber respirar, toxinas, nutrición, la no oxigenación desde el punto de vista del ejercicio, una deficiente alimentación, no solamente vía digestiva, sino que hay muchos otros tipos de alimentos. Ahí podría remitirte a los cursos de Ayurveda, donde hablamos genial de cómo son los principios de alimentación y de buena alimentación. Todas esas toxinas, por ejemplo, en el organismo pueden empezar a manifestarse y a salir en la piel, a generar manchas y otro tipo de cosas. El estrés oxidativo lo que hace es a veces hasta potenciar ciertas enfermedades, disponernos a patologías tan tóxicas como puede ser el cáncer, a quitarnos lozanía, a acortar más los telómeros y a tener una posibilidad menor de vida en cuanto a años se refiere y a tener una menor posibilidad de un bienestar en esta vida, sea larga o sea corta. La buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer
Y esas cosas las veremos en nuestro próximo episodio, el cual los esperaré gustosamente. Un enorme abrazo. Namaste. Vamos a parar.